Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo de Custom Motovlog. Estoy bastante seguro que muchos de vosotros habéis oído ya sobre los grandísimos encantos y maravillas que tiene ir en moto. Que si la libertad, que si el sentirte bien, que si el recorrer kilómetros, sentirte uno con la moto, ese tipo de cosas que la gente suele decir. Pues bien, eso se dice mucho, es algo muy típico. Además está lleno de imágenes, ¿no? Sobre un tío a lomos de una Harley Davidson por la ruta 66 y con un texto abajo que ponga libertad o lo que sea, o necesito 2 ruedas y un corazón, cosas así, ¿no? Pues bien, hoy vengo a comentaros la otra parte de la moneda, sobre la que no se hacen memes y gifs y no se comenten los grupos sobre moteros. Cosas malas de ir en moto que no te cuenta nadie. Así que, sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, estamos volviendo del mirador del Garbí. He subido hasta ahí arriba, he tenido un problemilla con la cámara y creo que no se ha grabado nada. No pasa nada, volveré otro día. Pues bien, vamos a contar cosas de ir en moto que no te cuenta nadie. Primera cosa típica, la temperatura, el calor en verano. Cuando te paras en un semáforo a 40 grados con tu moto refrigerada a aire y que tienes lo que es la zona de la entrepierna a unos 60-55 grados. Probablemente ya no puedas tener hijos si has hecho eso las suficientes veces. Pues eso es una cosa que yo no he visto imágenes de ellas en los grupos esos típicos de WhatsApp de ir en moto. Que te estás muriendo, que estás absolutamente sudado, te mueres de calor, pues de eso no habrá nadie. No sé por qué. Igual que pasa con el calor, pasa igual con el frío también. A 8 grados, a 4 grados, cuando ya notas que el frío se te ha metido en las articulaciones, que te duele de verdad, que cuando bajas de la moto, abrir y cerrar las manos o doblar la rodilla es un acto de valentía casi porque no sabes muy bien qué va a pasar. De eso tampoco habla nadie. Y de hecho, tengo la teoría de que toda la gente que sube las fotos sobre libertad de la moto y cosas similares, cuando se acerca el invierno, guarda su moto, le pone una capita y ya la vuelve a ver si eso cuando viene la primavera o el buen tiempo, ¿no? Pero ese es otro tema, de eso hablaremos en otro momento. Pasa lo mismo con la lluvia. Te sientes muy libre yendo en moto, pero no te sientes tan libre cuando lo que son las botas tienen un dedo de agua por dentro. Que eso yo lo he hecho en casa más de una vez. Llegar a casa, quitarme las botas, ir a la bañera y girarlas. Porque yo, como os he comentado alguna vez, no tengo coche propio, así que iba por ejemplo, a la universidad o cuando he trabajado, iba todos los días en moto y ya está, y no había otra. Y si yo había, pues iba con la moto igualmente. Y alguna vez me ha tocado incluso la gota fría en la moto y cosas similares. Por cierto, esa es otra cosa interesante de ir en moto. ¿Alguna vez os ha caído una granizada mientras vais en moto? Por estos puertos de montaña es muy importante tener cuidado y no apurar las líneas, porque los otros muchas veces ocupan tu espacio. Es otra cosa que no sabe de ir en moto. La cantidad de gente que está intentando matarte constantemente cuando vas en moto, porque no te ven pequeño y dicen, bueno, ya se apartará. Valiente panda de hijos de... Otra cosa de la que no se habla mucho de ir en moto, mosquitos. Acabáis de ver uno, no sé si se ha visto en cámara. Cuando he salido de casa he limpiado el visor del casco. Pues bien, ya tendré un 43% de visión menos que cuando salí de casa, porque me he comido 2000 mosquitos. Que es una cosa tipiquísima de ir en moto. Casi tan típico como las avispas, que aparte de darte y reventarse aquí contra tu visor, ¿a quién no le ha pasado que una avispa se te meta por dentro de la ropa de ir en moto y te pegue unas cuantas picaduras? A mí sí, y eso tampoco te lo cuenta nadie. Las avispas les encanta morder motoristas. No me lo había dicho nadie, ¿no? La verdad es que no. Igual que las avispas, también están las piedrecitas. Tú vas por la autovía a 100 km por hora, el coche de al lado, por lo que sea, en su rueda entra una piedrecita y te la lanza a tu pierna o a tu brazo, a tu pecho. Y esas piedrecitas son a esa velocidad como si fueran pequeños perdigones, como dice mi mujer, que te da una hostia que te deja amargado y vamos. Eso si llevas el casco cerrado iba más o menos tal, pero si llevas el casco abierto, una piedrecita de esas que te pille el ojo porque la entre por debajo de la gafa o lo que sea,
pues igual te quedas ciego. Una cosa bastante asquerosa de ir en moto: el casco. ¿Qué pasa con el casco? Imagínate la típica escena en la que tú te vas de fiesta y te vas con la moto. ¿Qué haces con el casco? No todos los sitios tienen sitio para guardar tu casco. Y la típica que te pasa es de estar todo el día con el casco al codo, ahí colgado. Porque encima si dejas el casco atado a la moto, a lo mejor llegas y ha pasado alguna cosa desagradable en tu casco, que no sería la primera vez. Así que te toca cargar para arriba y para abajo con el casco todo el día. En la universidad era así. Yo no dejaba el casco en la moto por si me lo robaban y me tocaba cargar con él pues todo el día. Para arriba, para abajo, reventando el casco encima, de dejar de un sitio, quitarlo y cosas por el estilo. Y hablando del casco, muchos habréis ido con copiloto. Cuando tenéis un copiloto detrás y pegáis una frenada, sí, amigos, el copiloto, el típico cabezazo por parte del copiloto que te llevas. Un clásico de ir en moto. Frenas un poquito y hostia que te llevas. Que claro, una hostia en el casco por detrás en la nuca, vamos, se te resuena la vida. En fin, cosas que nadie te ha dicho sobre ir en moto, ¿verdad? Otra cosa de la que nadie habla sobre el tema de las motos, curiosamente, es el rollo de la fiabilidad de una moto frente a la fiabilidad que suele tener un coche. Casi todo el mundo que tiene moto o usa moto no hace tantos kilómetros en la moto como hace normalmente en el coche. Sin embargo, la moto se le suele averiar más. Hay mucha gente que da diversos motivos por los que eso ocurre. A mí la verdad no me convence mucho ninguno, pero lo cierto es que a efectos estadísticos una moto tiende a averiarse más que un coche. Así que de eso no, tampoco se habla mucho, la verdad. Otra cosa que no te suelen comentar de ir en moto: casi nunca la ropa que tú vayas a utilizar para ir en moto es una ropa cómoda para que tú luego hagas vida a donde hayas ido en moto. ¿Qué quiere decir eso? Pues os comento. Hoy en Valencia estamos a unos 38 o 37 grados. ¿Creéis que ir con botas de cuero, pantalones vaqueros y una chaqueta es lo más cómodo? En absoluto, para nada. Ahora cuando llegue a mi destino, pues seguiré yendo en botas y en vaqueros, lo cual es una movida, es asqueroso. Pero claro, la alternativa esa ¿cuál es? Ir en pantalones cortos y chanclas en la moto y si te caes, perder un par de dedos. La ropa para ir en moto casi nunca es ropa que sea demasiado cómoda. Aún en épocas como invierno así no se nota tanto, porque luego tú vas con tu chaquetón por ahí y no pasa nada. Pero en verano se nota mucho. Llegar a un sitio y ir con pantalones largos y con zapatillas tal es una movida. Y otra cosa, eso a mí me hace especial gracia. La gente habla mucho sobre viajes largos en carretera, viajes en moto. Pero una cosa graciosa que me pasa a mí y a todo el mundo que yo conozco es que si tú haces un viaje lo bastante largo en moto, con los bastantes kilómetros, cuando llegues a tu destino y bajes de la moto, vas a estar medio sordo. Como cuando vas a una discoteca y estás allí medianoche y cuando sales tu colega te dice algo y tú dices ¿qué? Pues eso. O sea, ir en moto te deja sordo a corto plazo. O sea, el tema de no oír bien cuando has estado a mucha velocidad o oyendo mucho ruido en la moto. Pero, aparte, también te dejas sordo de verdad a largo plazo. Casi todo el mundo que conozco que lleva muchos años yendo en moto, del oído derecho ya no oye nada bien, por el tema tanto del ruido del viento, pero también sobre todo del tubo de escape. De estar oyéndolo todo rato en autovía en volúmenes altos, acabas por terminar medio sordo de ese oído, o como poco pierdes un poco de audición. Así que esas son las que se me ocurren de momento. Puede que en un futuro saque otros vídeos o otro vídeo sobre cosas que nadie te cuenta sobre ir en moto, ya que esta cosa me hizo bastante gracia. Y si se os ocurre alguno más que no haya comentado, me lo dejáis en los comentarios y a lo mejor lo pongo para el siguiente vídeo. Así que sin más, me voy a ir despidiendo ya de todos vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Este es el Instagram del canal. Lo podéis buscar como Arzoro y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya, más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.